Radio Hugo presenta Ruta Francófona, un programa del Centro de Empleabilidad Francófono donde se conversarán de diversos temas relacionados con la francofonía, territorios donde se habla francés. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Ruta Francófona. Soy Emily Velo, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono aquí en la UBO. Hoy tenemos un episodio especial sobre astronomía en colaboración con Campus France Chile en el marco de la celebración del France Alumni Day Chile 2026. El France Alumni Day es un evento impulsado por Campus France que a su vez se conecta con la red France Alumni, una comunidad mundial que reúne a personas que cursaron estudios en Francia o que realizaron estadías de investigación u otros tipos de intercambios académicos en este país. En Chile, esta red ya cuenta con más de 2.000 miembros y la idea es seguir fortaleciendo este vínculo entre los miembros para compartir experiencias y destacar cómo esa experiencia de estudios o académica en Francia ha marcado sus caminos académicos y profesionales. Para la edición 2026 del France Alumni Day, que se realiza entre el 23 de abril y el 30 de junio, Campus France Chile ha querido destacar las trayectorias de alumni chilenos que hoy contribuyen al desarrollo de áreas científicas y técnicas estratégicas, tanto para Chile como para Francia, a través de la temática Talentos Científicos Formados en Francia. La celebración de este evento incluye, entre otras actividades, una recepción en la Residencia de Francia, una exposición fotográfica dedicada a alumni en el mundo laboral, un webinario sobre el Institut de Recherche pour le Développement, el IRD, con testimonios de investigadores en geociencias, y también este podcast realizado en colaboración con el Centro de Empleabilidad Francófono y Campus France Chile. Hoy recibimos a Dafnia Iturra, licenciada en Ciencias Físicas con mención en Astronomía de la Universidad de Chile y también magíster en Física con mención en Astrofísica, Plasmas y Ciencias Planetarias de la Universidad Grenoble-Alpes, de la que se graduó el año 2013. Sí. Hoy Dafnia trabaja como coordinadora de educación y difusión del Planetario Huechuraba aquí en la región metropolitana. Antes de empezar, solo quería mencionar que nos da mucho gusto abordar el tema de la astronomía aquí en el podcast, considerando la presencia en la UBO del Centro de Investigación en Astronomía, el CIA, que lleva a cabo investigaciones básicas y aplicadas en astronomía y astrofísica, tanto en contextos observacionales como teóricos. Ahora sí, Dafnia, bienvenida a Ruta Francófona. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí contigo, muy contenta. Gracias a ti. Empezaremos conversando un poco de tu formación en Grenoble y de tu experiencia de manera un poco más general en Francia. Entonces, para empezar, ¿nos podrías contar qué fue lo que te llevó a elegir Francia como país de destinos para tus estudios de magíster? Hubieron dos cosas importantes en la decisión, una que tiene que ver con algo más personal y que vive en nuestro subconsciente, de películas, de haber leído, de ver imágenes de la Torre Eiffel, de haber escogido, por ejemplo, en el colegio el francés por curiosidad, ya que el inglés es como por defecto nos acompaña mucho en la cotidianidad, pero el francés era algo como más desconocido. Desde eso hasta cosas profesionales como que tiene que ver con la parte académica. Entonces escogí Francia porque mostraba un modelo más adecuado a lo que yo quería continuar. Y eso tiene que ver o se hace referencia a la durabilidad de sus programas. En Chile, a diferencia de Francia, o la verdad es que en Latinoamérica son mucho más extendidos los programas, de estudio me refiero, y en Francia son mucho más acotados. Las licencias, las maestrías y luego los doctorados, el MD que se llama ya en Francia, abarca mucho más el trabajo colectivo y poco al individuo. Entonces hay una base muy fuerte en lo que es la parte teórica, que es muy importante también, pero es acotada y justa. Y luego ya te ves inmerso en
en grandes laboratorios, conversando ya con personas que están en el área que te interesa. Entonces eso me llamó la atención, la durabilidad de sus programas y que funciona bastante bien. Y también su visión social de lo que tiene que ver lo que es la educación y la formación y la ciencia como tal. Que justamente no es como un bien de consumo, porque no es algo que yo vaya a consumir y lo quiero para mí como individuo, sino que es un bien para la sociedad. Es decir, yo estudio, aprendo muchas cosas, tengo diferentes herramientas, pero lo comparto con los demás. Y eso es la base de la ciencia. Y bueno, estás mencionando esas cosas bien interesantes, pero ¿esas son cosas que averiguaste antes o si son cosas que en realidad como que te has dado cuenta como en el camino? O sea, o en el camino que has observado, ¿qué es lo que te ha llamado, digamos, la atención de la realidad de los estudios en Francia en comparación con la de Chile? Sí, no, lo averigüé con anterioridad. Afortunadamente, en el lugar que me encuentro, sí es una fortuna tener acceso justamente a lo que es la educación y tener unos padres que se preocuparon de cultivar esa mente curiosa. Y entonces cuando elegí mis estudios, sí, averigüé de cómo era Francia, cuáles eran sus beneficios, cómo se movía la sociedad francesa. Y en lo que a mí me interesaba eran los estudios, cómo podíamos financiar los estudios, cuáles son mis posibilidades de crecer allá. Y eso es muy diferente, por ejemplo, a América del Norte. Por ejemplo, Estados Unidos es imposible o muy complejo si no vas con una beca. Entonces, toda esa mirada hay que hacerla cuando tú vas a estudiar afuera. Tienes que ver tus posibilidades. Y creo que Francia y en general Europa es muy amigable para crecer como profesional y como persona. Así que lo averigüé y lo constaté. Y me traje con eso. Me traje muchas cosas de allá y me traje cosas que hoy utilizo y me voy dando cuenta a propósito de lo que me decías en el camino, de que era mucho más de lo que yo podía haber averiguado y como te digo, lo constaté. Ah, y algo mencionaste de que estudiaste un poco francés antes, de lo que entiendo, pero ¿cómo era tu nivel de francés cuando llegaste a Francia, empezaste a estudiar? Y si has podido como ir mejorándolo durante tus estudios. No, o sea, elegí francés en la época que yo estudié, pensando hace mucho tiempo atrás. Había la opción de elegir en el colegio el francés, pero era algo muy básico que solo alimentó mi curiosidad y el amor por el idioma, pero no me preparó para ir a estudiar a Francia. Entonces sí, Es otra elegí, cosa, sí, sí. es otra cosa. Y bueno, a estudiar a Francia y a vivir sumergida en lo que es la lengua francesa y la cultura y todo. Pero para prepararme justamente para esto, me inscribí en un curso en la Alianza Francesa en Francia. Así es que lo primero que hice llegando allá, antes de entrar planificar entrar a la universidad allá, es tomar un curso. Así que mi nivel de francés era el mismo que uno tiene cuando va de vacaciones a un lugar, busca, bueno, en esa época, un diccionario que dice todo lo que tienes que saber para conocer Francia y sobrevivir 2 semanas. Eso es lo que Los típicos. Sí, los típicos sí, libritos que ahora es mucho más fácil, tienes una aplicación, traduce en el instante. Claro. Así que ese era mi nivel. Ya. No había mucho nivel, había mucho entusiasmo. Ya, pero a ti eso no te paró, como que no fue un obstáculo No. para estudiar. No, al contrario. Bueno, y en particular la astronomía y la ciencia, a nivel internacional, hay un lenguaje que es universal, que no significa que sea el más importante, pero sí nos permite comunicarnos entre científicos, que es el inglés. Todas las conferencias internacionales son en inglés, aunque sí, por supuesto, ponemos en importancia nuestras raíces, que mantenemos nuestros idiomas, pero para poder comunicarnos internacionalmente y como participamos de muchas conferencias, congresos, tenemos que trabajar en colaboración con, entonces el inglés es como el universal. Así es que iba con esa buena base y con ganas de aprender un nuevo idioma. Qué bueno. Y bueno, de toda esta experiencia como de estudio, esta experiencia también como multicultural, de llegar a otro país, otro idioma, ¿hay alguna como anécdota que recuerdas especialmente de tu vida en Francia? Bueno, son hartos años, son 7 años en Francia, así es que es casi la vida. Bueno, mi hija nació
en Chile, pero vivió toda su primera infancia allá, así que podría decir que fue como toda parte muy importante de su vida. Para poner en contexto que son muchos años, así es que una anécdota en particular, podría recordar que cuando hacía cursos de astronomía para los más pequeños, que esa, bueno, otra historia que fundé un pequeño club de astronomía en uno de los pueblitos que viví. Una pequeña me hizo el alcance o me dijo, ¿por qué vienes de tan lejos a mostrarme el cielo, a enseñarme el universo? O sea, yo no conocía de la luna, lo que me decía la niña, y viniste tú de Chile, que tampoco ella conocía, ver a tan lejos, y me enseñaste. Claro, porque en ese momento, esa fue una anécdota, pero también fue un clic para mí, porque en ese lugar no había un espacio para los niños y niñas de astronomía. Había un club para personas mayores, pero no para los niños, y entonces encontré ahí que había una necesidad, quizás no era una necesidad fundamental, pero había un nicho. Y lo pude ver, lo pude visualizar. Entonces eso justamente es parte del trabajo que hago hoy en día, que es vincularme con el territorio y hacer ciencia con las personas. Y eso partió de cierta manera, o sea, en Francia. Sí, mira, la verdad es que la docencia o lo que es el querer enseñar, desde que soy estudiante de justamente que nombrabas al principio de la Chile, siempre fui, ya del segundo año era ayudante de los profesores. O sea, siempre me gustó enseñar. O sea, me iba bien, entonces me dejaban como ayudante y así terminé mi carrera, que también fue un ingreso importante como ayudante y profesora en la universidad antes de salir de y eso te llevó de mi título. Sí. Qué interesante, gracias. Vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar la canción On ira, iremos, que se podría traducir por eso, de la cantante francesa Zaz. Bueno, una canción que seleccionaste tú. ¿Nos puedes decir por qué quisiste compartir esta canción con nosotros? Me gusta mucho la cantante. La utilicé mucho sus letras para aprender lo que es el idioma. Y esa canción en particular habla justamente de las fronteras, que son solo líneas, no hay fronteras, hay que avanzar y pasar estas fronteras justamente para conocer, en mi caso, justamente para crecer. Así es que por eso la elegí. Muchas gracias. Ahora escucharemos la canción On ira de Zaz. Dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler vos vaisseaux en feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yoba au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences. Des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh, oh oh oh. Vous êtes les saisons et nous sommes la mer. Vous êtes l'horizon et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh, oh oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On verra que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Nous sommes les étoiles, nous sommes l'univers.
suis la plume. Vous êtes les saisons et nous sommes la mer. Vous êtes l'horizon et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes les saisons et nous sommes la mer. Vous êtes l'horizon et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Como Sí. ahí me fui a estudiar allá, aparte de lo que dije de los estudios. Volvemos ahora en Ruta Francófona con Dafnea Iturra, coordinadora de Educación y Difusión del Planetario Huechuraba, para seguir profundizando en su experiencia de estudios en Francia y cómo ha marcado su trabajo en el día a día. Dafnea, ¿nos puedes contar un poco, tras regresar a Chile de Francia después de los 7 años que estuviste allá, cómo se desarrolló tu inserción en el mundo laboral en Chile? ¿Cómo ha sido regresar de Francia con ese grado donde magíster, con esta experiencia también en educación que adquiriste? ¿Y cómo has usado eso para poder insertarte en el mercado laboral chileno? Ya. Bueno, como decíamos anteriormente, son 7 años, así es que cambian muchas cosas. Si bien las personas quedan, uno viene con muchas ideas y como con muchos sueños. Pero claro, las realidades son diferentes, así que hay un periodo de adecuación, de un periodo donde tienes que justamente reinsertarte no solo en lo laboral, sino que en lo social también, de cómo funcionan, de cómo son las dinámicas, y afortunadamente, y por supuesto con un grado de magíster en astronomía y bueno, y tener la experiencia o las diferentes herramientas que son transversales a cualquier carrera que uno pueda adquirir, fueron abriendo puertas como docente en una primera instancia. Docente en las universidades para programas de ingenieros, ciencias básicas, y eso fue como mi fuerte. Nunca me ha faltado, la verdad, lo que es tener un trabajo, pero en el lugar que estoy hoy en día, que es el Planetario Huechuraba, es el lugar que yo soñé alguna vez estar. No sabía que se iba a llamar planetario, ni que iba a ser en Huechuraba, pero es el lugar donde yo he podido justamente llevar a cabo todos los conocimientos, no solamente lo que es la astronomía como ciencia, sino que también la experiencia en Francia, a propósito de la pregunta. Ya, y hay algunos, bueno, eso decías que hay todo un periodo de adaptación, pero hay algunos aspectos de la cultura quizá académica o de experiencias laborales que has tenido en Francia, algunas quizá metodología y herramientas que sigues aplicando en tu trabajo hoy en día. Sí, bueno, seguramente ahí para quienes nos escuchen, estudié astronomía, pero ya en Francia me dediqué a lo que es la parte de comunicación científica. Entonces hay cosas que sí sigo utilizando, tengo el conocimiento base de justamente que me permite pararme así, hacer una clase, hacer programas de estudio, que eso es como lo más académico, porque dejé la academia y la investigación muy temprano, solo lo hice en un principio. Entonces todo lo que vuelco ahora es en el área de educación y sí lo utilizo diariamente, es lo que me voy dando cuenta que tiene que ver con la gestión de realizar proyectos que puedan funcionar a largo plazo, justamente analizando en el territorio en que nos encontramos, vinculando lo que nosotros hacemos con las personas. Parece evidente, pero a veces no lo es para mucha gente. Entonces creen, y me ha costado de sobremanera justamente en el planetario con el equipo que tenemos, de tener esa visión, de transmitir esa visión, porque es un espacio muy tecnológico, llama la atención, pero si la gente no lo tiene o no lo ve como algo que les pertenece, que son parte de,
no se van a acercar o cuesta mucho. Entonces eso que parece que me pueden decir, oye, pero para ser así o tener esa herramienta no necesitas estudiar ni astronomía, ni ir a la universidad, ni viajar al otro lado del charco, a Francia, para ser una persona que tenga esa visión. Puede que tengan razón en el sentido práctico, porque yo no quiero, o sea, nunca pensé que me iba a ir a Francia para terminar en un planetario o que mi vocación iba a ser la divulgación científica. Pero son procesos que se viven, nada es tan rígido y que justamente hoy lo puedo ver. O sea, y justamente creo que es importante esta apertura de haber trabajado con científicos, con estar inmersa en lo que es el mundo laboral allá de muy temprano, sin haber terminado el magíster, de ir a observatorios, de trabajar con científicos, de estar sumergida en ese ambiente de muy temprano, no estar con tanto tiempo, con tantos años de teoría y después recién, si es que me gusta, porque te cansa y te aburren mucho. Y eso pasa mucho, que finalmente no te dedicas a lo que estudiaste o te vas por otros caminos. Así es que creo que lo que más llevo conmigo y pongo en práctica en esto, en el trabajo y en el día a día, es justamente la base de la educación francesa, que es el espíritu crítico, la importancia que se da al colectivo y no solo al individuo, el trabajar justamente con las personas en equipo, y la importancia de poder, o sea, la importancia de lo que uno dice, o sea, de lo que tú puedes decir y aportar tiene validez para poder construir. Y eso es la base de ellos. Y no lo enseñan en una pizarra y me memorizo, oye, tengo que ser crítico y tengo que ser... No, ellos lo viven diariamente, en cómo enseñan en sus clases, y cómo en el proceso de inmersión en el mundo laboral, cómo se vinculan con los grandes científicos, grandes centros científicos, grandes personas. Entonces es algo que lo tienen muy en su... ADN, no sé si es correcta la palabra, pero es muy integrado en la sociedad. Y eso es para cuando vas a la universidad y como cuando vas a comprar el pan y cómo te relacionas con tus vecinos. Y claro, es que es algo que tienes que vivirlo como para poder entenderlo. Y puede ser en otra experiencia, puede ser en otro país, con otros idiomas, pero esto de viajar, y en particular Francia, que para mí fue una gran experiencia, te abre la mente. Porque aquí estamos como en una burbuja. Cada país, cada sociedad, cada lugar es una burbuja. Si sales de esa burbuja, entonces comprendes muchas más cosas. Y en este sentido, o sea, bueno, lo estás diciendo un poco, pero ¿tú consideras que eso como que te hace un poco distinta, sin que sea peyorativo, bueno, hacia los demás, pero te hace como un poco distinta a los demás, con una forma como un poco distinta de pensar, de hacer las cosas? Y ¿cómo es que lo llevas en tus relaciones como laborales, por ejemplo? Como que esa visión que aprendiste. Sí, claro. Puede ser que a veces como, ella vivió en Europa, y como tú dices, que se puedan sentir un poco en menos porque no tienen la posibilidad a lo mejor de viajar. Yo creo que al contrario, todas las personas somos muy diferentes, y en este espectro de diferencias también tenemos un mundo de posibilidades muy diferentes, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica, que las realidades son muy distintas. Entonces, eso hace enriquecer a los equipos de trabajo. O sea, en cualquier lugar, a menos que uno no quiera trabajar y quiera vivir en una montaña, puede ser el caso, pero si no, debes ser justamente trabajar con personas. Y creo que soy distinta como tú eres distinta a mí. No somos iguales, desde lo físico hasta las experiencias. Las experiencias nos hacen lo que somos. Y mi experiencia puede ser distinta a la tuya y no por eso vale más. La gracia es que somos distintos, entonces podemos aportar distintos y podemos construir algo mucho más grande. Si fuéramos todos iguales, pensaríamos todos iguales, y así no funciona. O sea, está demostrado que así no funciona. Ni las sociedades, ni la ciencia, ni cosas tan pequeñas como las cosas que vivimos en el cotidiano. Claro, habría mucha rigidez, poca adaptación. Sí, exacto. Bueno, eso estás hablando un poco de
de trabajar con gente distinta, de colaboración. En este sentido, ¿nos puedes hablar un poco de cómo es que en Chile, como a lo mejor en tu trabajo o en el ámbito de astronomía en general, de qué manera se coopera con Francia y Europa? Ujú. Porque sé que Europa, o sea, tiene mucha tecnología desarrollada en términos de telescopio, bueno, no en mi ámbito, pero Sí, tiene una tecnología también bien avanzada. Entonces, sí. ¿hay una cooperación existente? Sí, de todas maneras. O sea, Chile, o sea, una de mis opciones de irme a Francia es que hay grandes centros científicos, desde física, por ejemplo, el CERN, que está allá, también con Suiza, como que llevan desarrollando ciencia hace mucho tiempo antes que nosotros y eso me llamó mucho la atención. Hoy en día tenemos grandes telescopios que están en territorio chileno, que son donde Francia tiene un rol protagónico importante no solamente en lo que es el telescopio como tal, sino que las observaciones que podemos tener de ahí, sino que en toda la estructura, desde las personas que trabajan ahí, que es lo principal, hasta las colaboraciones que pueden existir justamente, hablando de estudios, para nosotros poder hacer pasantías, vincularnos directamente con el país para poder ir a aprender de ellos, allá desde justamente planes universitarios hasta ciencia. O sea, está todo vinculado. Son como pioneros al lado de nosotros en ese sentido. Y justamente nosotros tenemos la posibilidad de formarnos. Tenemos grandes universidades acá. Yo estoy afortunada, porque sí, es una fortuna de haber estudiado en la Universidad de Chile. Y me di cuenta saliendo de allí que tenía una súper base científica, que había aprendido mucho y que estaba como al nivel de mis compañeros en Francia. Y así es que ahí estaba súper bien, pero tenía que seguir aprendiendo. Entonces hay una vinculación en específico en astronomía y en áreas de la ciencia que ellos van como eh, más desarrollados y que hoy en día se mantiene esa colaboración en particular justamente ay, se me fue el término, no convenios, pero sí como posibilidades de ir a estudiar a Francia. ¿Ya? Carreras científicas, varias, en particular astronomía, y grandes centros como los telescopios que tenemos en territorio chileno. Ya, o sea, Sí. interesante. Bueno, ahora haremos otra pausa musical y escucharemos una canción que se llama On écrit sur les murs, escribimos sobre las paredes, de una agrupación que podríamos decir que se llama Kids United. Y la busqué, no la No, conocía. es que no sé si ya existe. Parece que no, parece que No. se disolvió, que eran Niños. niños que cantaban De un diferentes poco- lugares. Claro. ¿Nos puedes contar, o sea, qué significado tiene para ti esta canción que de lo que entendía habla de paz? Sí, mira, la verdad es que no la elegí tanto por la temática. Por supuesto, es una canción que sí tiene un contexto justamente de lo que nombraba. No sé si lo mencioné, pero uno de mis motores principales en todo lo que hago son mis hijos. Tengo dos, digo pequeños, ya son grandes, 22 y 16, casi 16 añitos. Y Sí. esa canción es una de las canciones que ellos aprendieron y cantaban y, bueno, como muchas que llegaban a casa y las pude cantar con ellos en francés. Así que la recuerdo mucho porque podíamos cantarla los tres en un idioma que jamás pensé que iba a sentirlo como propio. Porque en ese momento en que cantábamos la canción no había traducción de mi parte. Yo sí estaba entendiendo el idioma. No estaba como traduciendo, sino que estaba incorporando el francés. Así que por eso la elegí. Entiendo. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces escucharemos la canción On écrit sur les murs de Kids United. On écrit sur les murs nul de ceux qu'on aime, de présages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, gardons les jours tout s'efface, même leur trace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
pas oublier pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de On veut vous entendre. des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi, un beau jour sur le monde endormi. Estamos de vuelta con Dafnea Iturra, magíster en física con mención en astrofísica de la Universidad Grenoble-Alpes. Dafnea, terminando el episodio, ¿qué consejos darías a otros estudiantes de Chile que quieran dedicarse a la astronomía en Francia? Voy a dar 3, porque si no estaría hablando mucho rato, que me gusta hablar, así que no sé si, si se dieron cuenta. Está bien. El primer consejo es no tener miedo al idioma, que creo que podría ser como una barrera importante. La práctica, o sea, la necesidad hace al maestro, en este caso a la maestra, no es que sea súper buena en francés, pero sí la necesidad lo hizo, porque hay justamente la pregunta que tiene que ver con astronomía. Francia es un país que tiene, no es el único, pero para mí es mejor, y por eso lo elegí, que tiene todo lo que uno pueda necesitar para poder hacer ciencia y vivir tranquilo, porque es importante poder estudiar y también estar tranquilo, porque es complejo ser estudiante en cualquier parte, pero allá el país es muy amigable. Entonces tiene todo lo que es la parte científica, son top, tiene grandes centros científicos, como dije, grandes personas también, pero también las posibilidades de poder estudiar allá son accesibles para nosotros, son, si puedo decirlo, económicas. Nos podemos organizar, podemos trabajar un verano y ahorrar para todo un año para poder estudiar allá. Entonces creo que es un país muy amigable, así que un consejo es, no, el idioma puede ser una barrera, pero hay que seguir para adelante. Y si no es Francia o otro lugar, si estudias astronomía, quieres estudiar ciencia, la verdad creo que es dentro de las posibilidades de participar, de conocer gente, si no hay la posibilidad de viajar, sí, de vincularte con diferentes visiones, diferentes culturas. Acá en Chile somos muy reacios a otras culturas por defecto, pero es muy importante porque tienen otras miradas y eso te hace justamente abrir la mente y golpear puertas, porque no hay un solo camino para llegar al final, no hay un solo camino. A veces Beca Chile o cualquier beca, o en caso de Chile, o hay otras posibilidades, entonces hay que averiguarlas, y así fue mi caso. Yo no me fui con ninguna beca y averigüé y me fui a la embajada, fui a Campus France, averigüé, golpeé puertas, y eso es uno de mis consejos, es como golpear O sea que puertas. si alguien tiene una visión, un deseo, o sea, ganas de estudiar en el extranjero, en Francia, organizándose se puede. Sí, se es puede, posible hay muchas armar su posibilidades. propio camino. Sí, distintos no hay un caminos solo camino, posibles. un distinto camino, porque es el país, Francia, en astronomía es un líder, y en la parte social, justamente, que es fundamental, también lo es. Entonces creo que combina dos cosas muy importantes.
Estupendo, estupendo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, tu historia, muy valiosa. Para nuestros auditores que quieren conocer el planetario de Huechuraba, ¿dónde podemos seguir, bueno, su trabajo, sus actividades? Sí, bueno, Planetario Huechuraba es un lugar maravilloso que se encuentra justamente en la comuna de Huechuraba, en el edificio consistorial. Y pueden encontrarnos en Instagram como Planetario Huechuraba, donde están todas nuestras actividades. Es un planetario súper moderno, de hecho es el planetario más moderno aquí de Latinoamérica. Tenemos grandes experiencias inmersivas de tecnología de punta y por sobre todo un equipo humano maravilloso. Así es que les mando ahí un saludo a todo el equipo y esperamos que nos puedan conocer. Además es muy accesible, es muy económico. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se accede al planetario? Tenemos visitas los fines de semana como quien va al cine, es decir, tenemos una tiquetera que es Ticket Plus, donde puedes ver tus entradas y el máximo, el valor que vas a pagar son 4.000 pesos. Que son como los shows como más específicos que son producidos por nuestros operadores en el domo y los pequeñitos hasta 3.000 pesos. Eso es como funciones abiertas, pero tenemos programas para recibir delegaciones donde es 2.000 pesos por persona que nos visita y se reserva el espacio en horarios que les acomoden quienes nos visitan y tenemos ahí, preparamos toda la estadía para vivir esta experiencia inmersiva de acuerdo a las necesidades. Así es que hay como versión público general y versión, por supuesto, de quien quiera visitarnos como con delegaciones. Y como es un espacio, decía que está en el centro de nuestra comuna, es un espacio completamente gratuito para todos los vecinos y quienes trabajan en Huechuraba. Estupendo. Sí, me imagino que debe ser muy interesante tenerte de guía, de todas maneras, mostrándonos el espacio. Para terminar, bueno, si tuvieras que resumir tu experiencia en Francia en una sola frase, ¿cuál sería? Los mejores años de mi vida. No es cualquier cosa. Bueno, seguramente supiste destacar tu experiencia y motivar a varias personas. Bueno, Dafnia, muchas gracias por haber estado aquí hoy y por haber compartido tu experiencia con nosotros, con nuestros auditores. Agradecemos también a Campus France Chile por esta colaboración que no habría sido posible sin ellos. Bueno, que de hecho es una colaboración que se está repitiendo por un segundo año consecutivo. Para quienes están interesados justamente en saber más sobre como estudios en Francia, todos los procesos de postulación, les invito, bueno, a acercarse a la plataforma del France Alumni Day en Chile. La pueden encontrar, bueno, es una página web en Chili, CHILI.francealumni.fr. Espero se motiven y nos volvemos a encontrar para otro episodio de Ruta Francófona. Muchas gracias. Esto fue